Hola mis queridos amigos de Libra, bienvenidos a su canal Sami Tarot. Te quiero invitar el día de hoy que agradezcamos todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta el momento y todo aquello que se viene porque sé que hay algo súper maravilloso para todos nosotros. Si tú también estás convencido de esto, escribe, hecho está en los comentarios del video. Si tienes algún pedido de oración, también hazlo en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Te quiero invitar también a que visites tu signo ascendente para completar la lectura del día de hoy. Si no, pues te quedaría como medio incompleta. Bueno, en la descripción del video está cómo hacerlo. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor déjala pasar. Voy a comenzar la lectura del día de hoy con un consejo, con un mensaje, con un anuncio para ustedes. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, bueno, la puedes hacer en este momento en tu corazón, que tus angelitos te van a responder en este mismo instante. Vamos a ver qué nos dicen los angelitos para ustedes el día de hoy. Mira, ese angelito es súper especial, dice, habrá castigo y reconciliación. Bueno, llegó el momento de la justicia para ti, mi querido amigo o amiga. Si tienes algún problema, dificultad con una persona, con una empresa, con algo que han sido injustos contigo, bueno, llegó el momento de la verdad. Todo se va a saber. Y esas personas que fueron, no sé, no digamos que malas, sino que te hicieron pasar un mal rato a ti, bueno, van a tener su merecido. Y tú, yo no sé, en medio de tu dolor, de tu angustia, de lo que sea, vas a tener mucha compasión y misericordia a estas personas y realmente las vas a perdonar de corazón. El perdón no siempre significa reconciliación, mi querido amigo y amiga, y no tienes, o sea, el hecho de que tú perdones a alguien no te obliga a estar con esa persona, a quedarte ahí con esa persona, ¿ya? A veces es necesario alejarse de esas personas que nos hacen daño. Bueno, espero que les haya ayudado este mensajito de sus angelitos el día de hoy. Ahora vamos con las personas que están en una relación, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Bueno, vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. ¿Qué espera de ti tu persona especial? ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Y estas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes como futuro, como relación, en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, si sentí algo por ti, tu persona especial, la verdad fue que esa florecita ya se murió. Los sentimientos de esa persona ya están por otro lado, ya surgieron demasiadas dudas en el corazón de esta persona. No sé si fue que alguien más lo conquistó o tuvieron ustedes muchos problemas, muchas dificultades. Vamos a ver qué espera de ti tu persona especial. La verdad, no espera nada bueno contigo. Espera sacar mucho provecho de la situación de la separación de ustedes. Te quiere ver derrotado, te quiere ver angustiado tu persona especial. Tu persona especial piensa de ti que eres una persona que duda demasiado, que eres demasiado inseguro, insegura para tomar decisiones. En un futuro más bien cercano se viene el rompimiento de la relación de ustedes y no solamente los va a afectar a ustedes dos, sino también a personas cercanas, ya se podría ser hijos, padres, bueno, alguien, personas cercanas a ustedes también se van a ver perjudicados por el rompimiento de la relación de ustedes. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Bueno, la verdad es que, no sé, a veces esperamos demasiado de las personas, a veces esperamos que las personas den lo mismo que nosotros damos y la verdad es cuando vienen las decepciones amorosas y las decepciones en nuestras relaciones interpersonales. Lo mejor es no esperar tanto de las demás personas, es dar sin esperar tanto. Bueno, es inherente que sí, que uno espera que si uno quiere a alguien, que también a uno lo quieran, pero siempre no sucede así. Y nosotros nos damos cuenta de esa situación. En el fondo nosotros lo sabemos. Así esas personas no nos lo digan, pero lo sabemos realmente. Entonces el consejo de tus guías espirituales es no entregues tan fácil tu corazón y cuando estés enamorado o enamorada, a pesar de ese amor, no te ciegues frente a la realidad de lo que es la otra persona. Bueno, vamos a ver qué te dicen mis guías angelicales, el tarot de los ángeles el día de hoy con relación a esta personita con la que estás tú en este momento. Mira, hay alguien que ya no está con nosotros y que está muy pendiente de ti, que está muy pendiente de esa relación con esta persona que estás en este momento. Y es una persona que te tiene un mensaje.
No te desesperes, deja que las cosas fluyan, dejas que las cosas sigan su camino, lucha por tu felicidad, lucha por aquello que siempre has querido, que siempre has soñado, sana tu corazón y verás que cuando tu corazón esté sano, llegará esa persona que tú tanto siempre has soñado. Bueno, vamos a ver ¿qué me les dice el tarot el día de hoy a ustedes, mis queridos amigos y amigas? Ay, faltó el tarot egipcio, perdón, mis queridos amigos y amigas que están en esta relación el día de hoy. Bueno, lo que pasa es que al recibir el mensaje de esta persona que ya no está con ustedes, me elevé un poquito, no sé, me transporté tal vez a otro lugar, a otro tiempo y bueno, se me pasó lo del tarot egipcio, pero ya voy con lo del tarot egipcio. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti con respecto a esta relación. Mira, esta es la carta de la ¿cómo es? Versitalidad. Em, versatilidad, es que la versatilidad. Mira, esto me habla acerca de esa contienda que puedes estar teniendo tú por el amor de esta persona especial que tienes en este momento. Pero mira que esta carta me está diciendo que esto que te está sucediendo a ti ahora es necesario que lo atravieses. Entonces, mejor, entre más rápido, mejor. Claro que ¿cómo te digo? Sin desesperarte, sin angustiarte, pero es imperativo que hagas un cierre con esta persona, porque a la vuelta de la esquina hay otra persona que la verdad sí va a valer mucho la pena y con la cual tú vas a poder realizar todos aquellos sueños y proyectos que siempre has tenido para con una pareja, para con alguien que sea tu compañero de vida. Entonces, no desesperes, pero por favor no esperes más para hacer un cierre con esta persona que estás en este momento. Bueno, vamos a ver ahora sí las personas que están solteritos o solteritas en este instante, ¿qué me les dice las cartas a ustedes el día de hoy? Bueno, la verdad es que han llegado a ti ciertas noticias, ciertos rumores que la verdad te han puesto a ti a dudar muchísimo, muchísimo, porque, no sé, hay una situación que no es muy buena para ti, que te podría estar perjudicando, es una cuestión, algo legal, ¿ya? Pero es algo que tú lo puedes evitar todavía, que aún puedes evitar algún litigio, algo que vaya, que ya vaya a llevarte ante a un juez, bueno, todavía lo puedes evitar. En un futuro más bien cercano, mira, hay ciertas dudas que te pueden estar trayendo problemas y dificultades. Yo sé que estás muy cansado o muy cansada de lidiar con problemas, de lidiar con personas también que te traen problemas a tu vida, pero este no es el momento de bajar los brazos, tienes que luchar y seguir adelante. Tú eres un guerrero, eres una guerrera y tienes la guía de tus guías espirituales y de también personas que te quieren, personas que realmente quieren lo mejor para ti, mi querido amigo y amiga. Debes tener, no sé, mirar bien con quién te vas a involucrar en un futuro más bien cercano, porque podría tratarse de una persona bastante conflictiva, bastante celosa y que la relación que podrías tener con esta persona podría ser una relación turbulenta, turbulenta, de esas que no para de llover ni en la noche ni en la mañana. Entonces, fíjate bien con quién te vas a involucrar, mi querido amigo y amiga. Bueno, no vaya a ser una relación de esas que después te arrepientas de estar con esa persona. Y con relación a ese proceso legal, bueno, córrele y soluciona lo que tengas que solucionar en este momento. Tus angelitos te dicen el día de hoy, los sueños saben sobre el futuro. Tal vez tú no tienes muy claro cosas acerca de tu futuro, ¿ya? No sé, qué camino coger, qué trabajo coger, qué estudio tomar, qué persona elegir. Bueno, en tus sueños vas a recibir una revelación y que te va a ayudar para tomar una buena decisión. Así que está muy pendiente en estos días con los sueños que vas a tener. Lápiz y papel al lado de tu cama para que puedas apuntar lo primero que recuerdes de los sueños y busques el significado en Google o en YouTube. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy. Mira, esta es la carta del desasosiego. Mira, esta carta me habla acerca no sé, de tu familia, de tal vez tus hijos, que tal vez en este preciso momento te están dando problemas y dificultades. Bueno, entonces, y que no te están dando como esas alegrías que tú pensabas que te iban a dar tus hijos en determinado momento. A veces esperamos o tenemos expectativas con las personas y las personas tienen sueños y
y planes diferentes para sus vidas, especialmente los jóvenes de hoy. Bueno, entonces esta carta te está invitando a apoyar a tus hijos, apóyalos siempre y cuando lo que quieran hacer no vaya en contra tuya o no vaya en contra de otras personas. Bueno, tú podrías, o sea, estar soltero y soltera y tener hijos igual. Bueno, no necesariamente todos los solteros no tienen hijos. Bueno, entonces si te está hablando de estos hijos que ya tienes como adolescentes, ya grandes, bueno, apóyalos en la medida de lo posible, siempre y cuando no vaya en contra de eso que quieren hacer, en contra de sí mismos o en contra de otras personas. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están solteritos y solteritas. Ahora vamos con las personas que preguntan por su economía el día de hoy. Bueno, hay problemas y dificultades, mis queridos amigos y amigas. Una situación que la verdad te podría estar trayendo consecuencias bastante nefastas para tu economía. Mira, ese angelito me está diciendo que busques tu armonía cósmica. Bueno, este es el momento de la paz, de la tranquilidad, de la cabeza fría, de tomar decisiones acertadas, de no irte por las ramas, de mirar la letra pequeñita en contratos, en negocios, en todo lo que tú vayas a hacer para poder evitar eso que se te puede estar viniendo. Entonces, para eso tienes que tener bastante sabiduría, bastante calma y bastante, no sé, estar muy templado en este preciso instante. No es el momento de desesperarte ni de jalarte los pelos de la cabeza, no, es el momento de estar calmado. Bueno, el tarot egipcio te dice que no te vayas por las ramas, que mires la esencia de lo que tú quieres hacer en tu vida, de que no, o sea, de que no des tantas vueltas con las cosas, ¿ya? Que te informes muy, muy bien acerca de esos negocios, esos planes económicos que tú quieres tener. Bueno, te informes muy bien de eso y que tomes decisiones de manera sabia, de manera acertada y que escuches consejos también. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.